La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Dios les bendiga, Dios les guarda, hermanos y amigos que siempre están en sintonía en este su programa Mundo Cristiano. Hoy viernes, sección juvenil, quien les habla, su hermana y amiga Joana Ulises, quien estará en compañía de ustedes el día de hoy hablando de temas interesantísimos que nos ocupan durante todo este mes y vamos a estar hablando con relación a la familia. Así que los programas anteriores de esta semana estuvieron hablando, introduciendo sobre este tema, sobre la familia, y el día de hoy no es para menos. Continuaremos con este tema, esperando que sea de edificación para su vida, así como lo ha sido para la vida de esta su servidora que les acompaña el día de hoy. Les recordamos que este programa es dirigido por la Iglesia de Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86. Tenemos servicios presenciales los martes con estudios bíblicos a partir de las 7 de la noche. Jueves, servicios evangelísticos a partir de las 7 de la noche. Sábado, servicios juveniles a partir de las 5:30 de la tarde. Siempre hago una pausa para los sábados. Este sábado estaremos iniciando una serie con el tema matrimonios saludables, lo que debes saber antes y después de esta importante decisión. Así que vamos a estar hablando a los solteros, las cosas que deben de evaluar antes de tomar esta decisión y ahí cuando ya se han casado, las cosas que deben de cuidar o manejar dentro de un matrimonio. Así que, joven, está más que invitado a compartir con nosotros, a hablar con relación a este tema tan interesante que es el matrimonio. El domingo seguimos con nuestra escuela dominical a partir de las 9 de la mañana, seguido de nuestro servicio de acción de gracias a partir de las 11 de la mañana. Así que usted está más que invitado a compartir con nosotros y presentar adoración colectiva a nuestro Creador. Al inicio estuvimos escuchando la promo de nuestro gran concierto que se titula Exáltale. Así que si usted ya se animó a participar con nosotros, compre su boleta, adquiérala en nuestra iglesia local o llame a los números antes mencionados en la promo, así que usted va a estar escuchando alabanzas del ayer y de hoy, pero algo que las caracteriza es que exaltan al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que joven, anciano, niño, más o menos adulto, intermedio, así, está más que invitado a que pueda participar con nosotros y disfrutar de este tiempo como hermanos en la fe, disfrutando de esas alabanzas desde el ayer, de esos instrumentos que se utilizaban. Si usted quiere saber de verdad, participe para que pueda disfrutar esta noche, este sábado 12 de noviembre. El día de hoy me ocupa un tema un poco comprometedor y me reía a la hora que lo estaba investigando, y de hecho cuando se lo compartí a mis padres, los dos se voltearon y dijeron: ¿tú vas a hablar de eso? Yo no entiendo no creo que tú vayas a hablar de eso. Y si vamos a hablar con relación al orden dado por Dios. Durante este mes vamos a estar hablando con relación a la familia. Y algo que me llegó a la mente es que antes de la familia, de la constitución o creación de la familia, hay un paso antes de esto, y es el matrimonio. Y vamos a hablar con relación a lo que dice la Biblia, con relación a la comparación que hace Dios y la iglesia como la novia. Vamos a hablar con relación a lo que Él constituyó y qué establece su palabra. Obviamente, yo no le voy a hablar sobre qué debes de hacer para llegar al matrimonio, porque todavía no he llegado a esa etapa y sería un poco contraproducente que yo hable de pasos o de funciones o de cosas que se deban de hacer dentro de un matrimonio, sino que voy a hablar antes de lo que dice la palabra del Señor con relación al matrimonio, porque vivimos en una sociedad o estamos en una sociedad que el matrimonio lo ve
sin la importancia y sin el orden divino que Dios ha establecido en su palabra. Y por eso es importante que entendamos qué establece la palabra del Señor, qué es el matrimonio. A veces a los jóvenes hoy en día se vende el matrimonio como algo que hay que temer, es una decisión que tú debes de tomar sin vuelta atrás, o tal vez puedes tomas la decisión de un matrimonio con el fin de que si no funciona, tomas la decisión de separarte. Cuando la palabra del Señor nos da una perspectiva totalmente diferente a lo que establece la sociedad, que como creyentes, nuestra primera regla es la palabra de Dios y de donde nosotros debemos de partir a la hora de esas decisiones y de ver. Como mencionaba, la sociedad hoy está decadente en valores y es por la falta, vamos a decir, de compromisos, y hablo específicamente a los jóvenes, de no adquirir el compromiso o de creer la mentira que el enemigo ha querido vender con relación al matrimonio, de no asumas ese compromiso, de que el matrimonio es un simple papel, que lo que vale más es estar con esa persona, cuando la palabra de Dios lo constituyó desde el momento de la creación. Y me gusta porque Dios hace los planes de la manera más correcta desde el inicio. Siempre planteamos que si hablamos del Génesis, hablamos de la creación de dos hombres y del pecado. Pero Dios en esa primera parte de la historia creó y fundó lo que es el matrimonio. Y consigo trajo lo que es la familia, que es lo que conforma la sociedad. Y si la familia y el matrimonio está en decadencia, vamos a vivir en una sociedad decadente. Y por eso me gustaría que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 21 hasta el 25, que dice: Entonces Jehová Dios hizo caer profundo sueño sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó de su costilla y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Me gusta porque ahí vemos cómo Dios constituyó el matrimonio y dio las reglas específicas de que estos dos se unirían y serían una sola carne, y ambos se apartarían del hogar de sus padres y serían y constituirían lo que es una familia. Lo vemos al inicio de la historia. Este es el orden. Dios creó un hombre y creó una mujer. Luego vemos el resultado de que Adán y Eva pecaran. Vemos la decadencia, ya vemos la destrucción, ya vemos la lucha entre el hombre y la mujer por las posesiones que ya Dios le había asignado a cada uno que cumpliera. Más la caída lo hace retroceder y lo hace como una guerra entre ellos. Estoy hablando en cuanto al orden que Dios estableció para el matrimonio. Entonces, dado esto, hoy vemos la consecuencia. No es hoy, cuando hablo de hoy, es un resultado de lo ya acontecido en el Génesis. Vemos la consecuencia de que hoy se presenta en la sociedad que el matrimonio no tiene que ver específicamente si es un hombre o una mujer, cuando la palabra de Dios es clara a la hora de organizar y constituir esta unión, un hombre y una mujer. Y dice que ambos se unirán y serán una sola carne. Hoy la mentira que presenta el enemigo es que el matrimonio es un simple papel que no tiene valor, simplemente tú puedes hacer eso y eso no tendrá valor más que ante la sociedad. Y algo que me gusta es que Dios es tan organizado en las cosas que le da valor, le da validez, no por el hombre, sino porque así en ese orden Dios lo estableció.
Y esto es algo que me gusta leer a través de la palabra del Señor. Y porque tengo que aclararlo, como no me he casado, es tan interesante conocer con este tema porque es de suma importancia para la juventud conocer cuál es el funcionamiento de las cosas que Dios ha establecido. Y me gustaría leer una parte que estuve investigando aquí con ustedes que dice: que nosotros debemos de decir que Dios creó el matrimonio y lo diseñó con el fundamento de la familia, la sociedad y la humanidad. Aunque el matrimonio es una palabra que mucha gente usa de muchas maneras, el matrimonio no es un invento humano, sino divino. Por tanto, no es el hombre quien define, sino Dios en su palabra lo define. La palabra se devalúan con el tiempo hasta el punto que para algunos hoy en día el matrimonio es un sinónimo de un contrato temporal. Para otros es una unión con alguien, sin importar qué sexo sea. Pero algo que me gustaría recalcar es que el matrimonio no es algo creado o inventado por el hombre, sino por Dios mismo, que nos da validez ante la sociedad como un diseño perfecto ante la sociedad, como familia y como humanidad. Y me gustaría que también usted vaya conmigo al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 21. Y vamos a leer algunos versículos que dice esta parte. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y me gusta cómo Dios utiliza al apóstol Pablo y escribe esta parte que dice que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre debe guiarse cabeza de hogar. Y me gusta porque en el mismo libro de Génesis que leímos al inicio, vemos cómo Dios le da este orden, este rol al hombre y le dice: encárgate de cuidar, de conservar, de trabajar, de suplir, de ser cabeza, de ser sacerdote, de ser guía. Encárgate de ser líder. Es lo que el Señor le dice en el libro de Génesis. Y a la mujer, sea ayuda idónea, sea esa ayuda adecuada para que el líder pueda cumplir con el rol que ya le he asignado. Entonces ahí vemos cómo se derrumba ese orden que Dios le había asignado al hombre. Cuando el hombre cede su posición, es decir, ese liderazgo es cedido ante una acción, vamos a decir, de no hacer nada, ella tomó la decisión de escuchar y establecer una conversación con la serpiente. Y ahí vemos a una mujer que ocupa el lugar de tomar decisiones. Con esto no quiero decir que la mujer no tenga la capacidad de tomar decisiones, pero cuando se está viendo desde el punto de vista de la palabra, del matrimonio, esto es algo que ya es un asunto de hombre y mujer que Dios ha designado para que cumplan con un rol específico ambos a la hora de tomar decisión. El propósito principal, jóvenes que no nos hemos casado, del matrimonio es la gloria y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Así como nos uniremos en el futuro como a una sola carne, el propósito principal es alabanza y gloria a nuestro Señor Jesucristo, recordando que nosotros, si damos la gloria al Señor, cuando estemos en un matrimonio, estamos reflejando esa esposa que el Señor viene a buscar en lo adelante. Por lo tanto, esa esposa debe de conducirse de la manera correcta, dándole alabanzas y gloria, y no es un asunto de
alabanzas en sentido de palabras, de decir cuán grande eres Dios, sino de la manera en cómo vas a vivir, en la manera en cómo te vas a conducir, en la manera de cómo vas a presentar el Evangelio. Porque el fin es que como familia se presenten hijos que conozcan el Evangelio para que ante la sociedad no sean, vamos a decir, criados o amoldeados a lo que establece la sociedad o ideas que sabemos, esas ideas ideológicas que se quieren plasmar o penetrar en la sociedad. Por eso se necesita que ese matrimonio refleje a Cristo para que sus hijos puedan ver a Cristo y no se dejen arrastrar por las ideas erradas que presenta la sociedad. Es importante que se conozca la palabra del Señor. El matrimonio representa esa unión, representa la gracia. El hombre siempre va a manifestar ese amor sacrificial que hizo como hizo Jesús en la cruz del Calvario, que murió, ofreció su vida. Así es el orden del hombre, de cuidar, de velar, de ese, ser como Jesús, como ese Salvador. Y aunque usted diga, pero es que yo no necesito de un salvador, las chicas más, no es en ese sentido, es en el sentido del cuidado, de la honra, de como dice la palabra del Señor, así como el Señor rescató a su iglesia, la salvó, la limpió, ese cuidado es por parte del hombre y de la mujer. Como dice la palabra de Dios, es someterse, es un asunto de amor. Todo se basa en el amor. Que las mujeres se sujeten a sus maridos es en amor. Y que el esposo, como dice, a maridos, amen a vuestras mujeres, o sea, del cuidado. Y lo podemos ver plasmado en la Escritura. Y no en base a estas ideas de que la mujer debe de imponerse, de que la mujer tiene que ser la voz de autoridad del hogar, sino que se cumpla el rol establecido por Dios en su palabra para que como sociedad podamos tener familias saludables, sanas, como ese es un lema de familias saludables, sino familias que vayan encaminadas a darle la gloria a Dios en todo lo que hacen, que tengan hijos ejemplares, que sean hijos modelos, y no estoy diciendo que sean hijos que simplemente sobresalgan en lo secular, sino hijos ejemplares en la vida cristiana, que este sea el ejemplo que se le dé a la siguiente generación, que a nosotros los solteros no nos vendan la idea de que es un simple papel, no es un simple papel, es un orden dado por Dios que yo debo deleitarme y cumplir. Conocer que como joven yo no me voy a abordar a un matrimonio con la idea de que si no funciona tengo la posibilidad de un divorcio. No, que la palabra de Dios sea mi guía y me diga que es para toda la vida, que debo de hacer, debo de amar, debo de cuidar, debo de someter. Pero hay algo importante, de que ambos conozcan su rol, tanto el hombre como la mujer. La sociedad tiene ideas totalmente que humanamente uno las piensa y no tienen sentido, de que el matrimonio hoy es permitido de los sexos iguales, cuando sabemos que la palabra de Dios, la idea de Dios al momento de crear el matrimonio es que tuvieran familia, que tuvieran hijos. Y si vamos al contexto biológico, sabemos que dos personas del mismo sexo no pueden procrear, aunque el enemigo le quiera vender la idea o entrar en su mente de que posiblemente puedan adoptar y crear una familia. Esto no es el orden original, es lo que establece la palabra, hombre y mujer. Y yo creo que la creación de Dios fue perfecta en el momento de la creación, que nosotros como personas humanas caídas hayamos cometido pecado y necesitamos de ese Salvador, ya es otra cosa. Pero en cuanto a ese concepto, Dios lo dejó igual. Hombre y mujer, este es el plan que Dios ha destinado, de roles diferentes, iguales en valores, para que nosotros glorifiquemos a Dios. Y este tema, con relación al matrimonio, yo creo que inculca o incluye todos los demás temas que nosotros hemos abordado con relación al valor del hombre. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es el rol de la iglesia ante la sociedad?
hasta influir en lo que es la reforma protestante, que hace un cambio, un giro de ese evangelio que tal vez estaba en la oscuridad. De conocer el evangelio nos muestra el modelo de Cristo, nos muestra cómo debemos de predicar, cómo debemos de vivir, y por eso necesitamos ir a la palabra del Señor y a las mentiras que presenta la sociedad, no hacerle caso. Hablaremos durante todo este mes con relación a la familia, y para mí era importante hablar sobre la base de lo que sustenta la familia, que es el matrimonio. Y es importante que vayamos a los solteros con ideas claras y bien puestas de cuál es mi rol como mujer, cuando a la hora de tomar la decisión de casarme, cuál es mi rol de la persona con la que decidamos casarnos, cuál es el rol de esa persona. ¿Estoy dispuesta a cumplir lo que dice la palabra del Señor, a cumplir el rol de esposa al hombre? De que siempre los varones son atacados, y es por eso mismo, por el pecado inicial, esa dejadez, tal vez esa falta de compromiso. No vemos tantos matrimonios en las iglesias, pero es un llamado a que vayamos a la Escritura. Si usted conocía la palabra y se retiró, vuelva a la Escritura. Y si usted nunca la ha tomado, le invito a que pueda estudiar la palabra del Señor y conozca cuál es mi rol como hombre. Antes del matrimonio, Dios asignó esos roles, y mi rol como mujer, para yo poder tomar la decisión de cumplir y presentarme como una hija amada, y sobre todo para que podamos reflejar a ese Dios creador. Que si estamos aquí, debemos de ser ejemplo en todo lo que establece la palabra del Señor. Pero es importante conocer de qué punto que debemos de recordar. El matrimonio no es una idea de un papel creado por el hombre. Es un orden dado por Dios para que nosotros seamos luz y seamos ejemplo ante la sociedad, y para que podamos tener familias fundamentadas en el evangelio, y sobre todo ejemplo donde quiera que estemos, y que no se conforman a este siglo ni a las ideas que quieran presentar la sociedad, sino que la vista o el centro de esa familia está en Cristo, en cumplir con el rol que Dios le ha asignado, de ser ejemplo, de ser luz, de manifestarse como esa iglesia amada que el Señor viene a rescatar. Y sobre todo, que siempre estén presentes en nuestras vidas el evangelio. Jóvenes, la intención es que usted estudie la palabra del Señor, porque en un momento usted va a tener que tomar la decisión de casarse, y es importante que antes de eso usted sepa cuál es el rol y por qué Dios formó este ministerio, este orden que Dios estableció para el matrimonio. Estaba en la mente de Dios, está presente en la palabra de Dios, y sabemos que este es el orden que Dios nos dio, de que el matrimonio es la representación de Cristo y la iglesia, y nosotros estamos llamados a ser ejemplo en todo lo que hagamos. La idea que presenta la sociedad no es la que nos debe de motivar a nosotros, ni la que nos debe guiar, sino lo que establece la palabra del Señor. La intención es que seamos ejemplo ante la sociedad, como hijos de Dios. Para su hermana y amiga, ha sido un grato placer. Ya no tenemos más tiempo, esperando que este tema haya sido de edificación para ustedes, y que no se queden con lo que le pude haber dicho el día de hoy, sino que vayan a la palabra del Señor, indaguen, estudien y vivan conforme a la palabra de Dios. Así que nos vemos en otro programa más. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.